Es bien sabido que los latinos son característicos por sus regiones, su entorno social y su contexto cultural dependiendo del país. Es algo que enorgullece y nos da identidad. De la misma manera, estos elementos son mostrados en el diseño de América Latina. Desde siempre se han representado las características de nuestras culturas en el diseño, hablándose de patrones, colores y formas arraigados incluso de nuestros antepasados. Dependiendo del momento y situación a lo largo de la historia, el diseño en Latinoamérica ha sido indefinido y utilizado de distintas formas, y en muchas veces ha sido el medio que refleje nuestra situación social, económica y política, hablándose de propaganda en tiempos difíciles y promoción de ciertas figuras, y a la vez quien muestra al mundo lo que somos como comunidad. En otros ámbitos también ha sido bien utilizado como parte de nuestra industrialización de los productos para su venta o comercio, publicaciones y difusión, y así fue evolucionando hasta lo conocido hoy, que ha tenido influencias de otros países, pero que aún así conserva sus características latinas o bien de cada país. La historia del diseño en Latinoamérica ha ido desde las pinturas prehispánicas hasta las soluciones de imprenta, pasando por las situaciones políticas que les requerían el oficio. Una vez concluida la segunda posguerra, las ideas industrialistas fueron cobrando fuerza en el mundo entero, y en Latinoamérica la identificación de los conceptos de desarrollo económico con industrialización se afianzó firmemente como una visión predominante. Estas concepciones, inspiradas en el pensamiento keynesiano, promovieron un modelo de industrialización por sustitución de importaciones, combinado con estrategias de exportación e integración económica en varias regiones del continente bajo una fuerte tutela estatal en diversas esferas de la vida económica. A partir de la década de 1960, como consecuencia de la expansión del comercio internacional, un tema central de debate respecto a las economías de los países americanos fue su inserción en las corrientes dinámicas de comercio, de manufacturas en virtud de las preferencias que otorgaban los países industrializados a las exportaciones de los países en desarrollo. A su vez, y bajo la influencia del proceso liderado por México, se aplicaron diversos modelos de reforma agraria en varios países del continente, que en términos generales tuvieron alcances más bien limitados, salvo en el caso particular de Cuba. En el marco de estas transformaciones, que sintonizaron los afanes industrializados impulsados por gobiernos latinoamericanos, se produjeron algunos hechos que fueron delineados las coordenadas de la industrialización del diseño como actividad profesional en el continente. Aunque América Latina en sí no tenga mucho más en un sistema de investigaciones o una innovación como los países de continentes europeos o americanos, se han avanzado de poco desde las raíces culturales y dado seguimiento a las mismas, y se espera que más adelante evolucione. Hablando más específicamente, aquí se hablará del diseño en Ecuador, su historia y su contexto, además de un diseñador en particular, Pablo Iturralde. Ecuador es una nación multiétnica y pluricultural. Su población sobrepasa los 16 millones de habitantes, de ella más de 5,5 millones viven en la sierra. En la costa del Pacífico, la cifra se acerca a los 6,5 millones. En la Amazonia hay más de 600,000 habitantes y en Galápagos cerca de 17,000. Entre las ciudades más importantes son Guayaquil, Quito y Cuenca. La cultura del Ecuador es muy diversa, y son muchas. Habría que considerar la diversidad étnica y regional de Ecuador para analizar su cultura. Étnicamente, esto está marcado por la presencia de mestizos, indígenas, afroecuatorianos y blancos, así como regiones como son la costa, la sierra, el oriente y la región insular. Todas estas específicas y muy ricas. En Ecuador es parte del área cultural andina, uno de los focos de más alto desarrollo civilizatorio del planeta. Por esta razón existen muchísimas fiestas tradicionales que tienen remotos orígenes prehispánicos, a la vez que han sido capaces de enriquecerse con diversos elementos de las tradiciones mediterráneas que trajeron los colonizadores españoles. Las fiestas populares pueden dividirse en ancestrales o indígenas, tradicionales, mestizas y cívicas. Entre las primeras destacan las fiestas de los equinoccios y solsticios, que en la época colonial fueron calzadas en el calendario católico. De esta manera se destacan las fiestas del carnaval en la provincia de Bolívar, Guaranda, en donde aparece el personaje de la Taita Carnaval. En Ecuador la diversidad natural y cultural ha permitido el desarrollo de costumbres
y tradiciones y consecuentemente objetos de elaboración artesanal con elaboración de materiales y técnicas. Un ejemplo de esto fue que a partir de la década de los 50 la base de explotación y exportación de productos fueron las bananas, el petróleo y las flores, además de los sombreros de paja que contribuyeron a una producción artesanal. Además de esto, por estos mismos años la arquitectura y el diseño fueron influidos por profesionales europeos que se radicaron en el país, posiblemente como refugiados y consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, que además impulsaron la valorización y el reconocimiento del folclore y la artesanía nacional. Por aquellos años, además de los deslices en la situación económica, se destacaron algunos diseñadores, entre otros, como por ejemplo el caso de Araceli Gilbert, una pintora con estudios en Estados Unidos y Europa, que es de las primeras artistas ecuatorianas que adhieren la abstracción geométrica y consecuentemente al diseño gráfico, y plantea su obra entre el arte y el estilo internacional. Ella aspiraba a que su arte tuviera un sabor local y folclórico, además de que algunas de sus obras fueron las caricaturas e ilustraciones que fueron utilizadas en manifestaciones opositoras al regimiento del gobierno. También está el ejemplo del arquitecto Jaime Andrade, que fue un diseñador de muebles para oficina desde la adquisición de materiales primos y la producción de los mismos. El arte práctico que surgió Jaime dio origen al diseño de autor y garantizó sus productos hasta 25 años después. Años después de esto comenzó la industrialización y el comercio internacional, que dio paso a la creación y consolidación de empresas privadas y generó una importante demanda en el diseño de imagen corporativa, donde destacaron Max Benavides, Guido Díaz, Juan Lorenzo Barragán y Rómulo Moya como los primeros en este ámbito, y con el desarrollo del diseño en la década de los 70 se estimuló el inicio de la enseñanza del diseño en el país. Así, en 1985 se inauguró el Instituto Ecuatoriano de Diseño en Quito, conocido como la Metro, con profesionales graduados en México, y varios de sus egresados posteriormente se especializaron en Europa y Estados Unidos, que constituyeron la primera generación de diseñadores en el país. Se crearon además nuevas empresas de diseño de muebles, que abordaron también el diseño de sistemas modulares para oficinas y luego cocinas, dormitorios y limpieza en el hogar. 10 años después, el diseño siguió vinculado particularmente al sector empresarial y comercial, y continuó el desarrollo de productos artesanales y semi-industriales. En años actuales, donde el requerimiento del diseño de logotipos para marcas a nivel industrial es mucho, destaca el diseñador mencionado, Pablo Iturralde. Pablo Iturralde nació en Quito en 1971 y es diseñador gráfico ecuatoriano, con estudios en Quito y Montreal. Ha trabajado como director del estudio Anima en Quito y Guayaquil desde 1996 y ocasionalmente en equipo con otros diseñadores. Ha sido profesor de diseño en varias universidades del Ecuador y ha ofrecido charlas y talleres prácticos en Ecuador, México, Argentina, Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Francia. Su trabajo ha sido internacionalmente reconocido en varias ocasiones por las Bienales de México, Madrid, Bolivia y Ecuador, la Fête de Graphisme de París y el 21 Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, Cuba. Los catálogos Expressions, Logo Design, Poster Design, Political Poster Design, el libro Diseño Gráfico Latinoamericano y los catálogos Latin American Graphic Design, Logo Design Volume 2 and 3, el catálogo Afiche Cinematográfico en Ecuador, Historia del Diseño Gráfico en Quito, Ecuador, entre 1970 y 2005, entre otros. Por su visión del diseño, ha privilegiado las aplicaciones sociales y utilitarias. Entre las más importantes están la recuperación visual de la arquitectura a través de los sistemas de la señalética y rotulación comercial del centro histórico, los barrios y parques patrimoniales de la ciudad de Quito y Guayaquil, y el diseño de imagen corporativa para la red de universidades públicas del Ecuador y la imagen visual e interactiva Educa, televisión pública educativa del Ministerio de Educación. Ha hecho sus propios aportes editoriales dentro del diseño y la cultura. Sus más de 300 logos contribuyen al patrimonio muy importante de la imagen corporativa contemporánea ecuatoriana. La labor que ha hecho dentro del cine a través de la dirección del arte en muchas de las películas de los últimos años es por sí misma un enorme aporte a la cultura visual del país. Tres de los elementos que impactan en el trabajo de Pablo es una pieza que impacta, informa, pero que a la vez constituye como parte de un bagaje cultural. 3 de sus afiches fueron seleccionados para la exposición. Uno fue diseño para promocionar un concierto de la banda Arcabruz.
Los otros dos afiches cinematográficos, el primero de la película Ratas, ratones y rateros de Sebastián Cordero y el segundo de la cinta Tinta y sangre del realizador Mateo Herrera. La imagen de la ratonera con los colores de la bandera ecuatoriana y el nombre del filme en una tipografía que transmite una sensación de caos es uno de los afiches del cine más representativos, no solo porque los elementos mantienen una relación de simplicidad, simetría y ritmo, sino también porque Iturralde plasmó en imágenes un concepto más abstracto que remite al contenido de la película, y también a una época en la que el sentido de la identidad y pertenencia territorial estaba mimado por la crisis social y economía. Y es que para Iturralde el afiche es un espacio de expresión más creativo y sensible. La responsabilidad de un buen diseñador no solo es transmitir un mensaje, sino para aportar culturalmente con elementos que hablan de un lugar de origen. Así lo describe él. Las obras de Pablo y su diseño hablan por sí solas, y su evolución no solo en el cine, sino en el diseño de marcas, que es lo que más destaca de su trabajo, lo destacan como un diseñador contemporáneo que da a conocer a su país y su cultura en él. Podemos ver aquí que el diseño en Latinoamérica, independientemente de su país, lleva su cultura en el mismo. Pese a la diferencia de países e historia, nuestro diseño refleja lo que somos ante el mundo.